En la Nochebuena de 1858 cayó en un municipio de la región de Murcia, Molina de Segura, un gigantesco meteorito, el más grande caído en España hasta la fecha. Según recoge un artículo publicado en la revista científica Astronomy and Geophysics, las personas que estaban en las calles y los campos vieron aparecer un magnífico globo de fuego de una brillantez extraordinaria y deslumbradora, que ostentando los colores del arco iris, oscureció la luz de la luna y descendió majestuosamente desde las regiones aéreas. En mi familia siempre se ha contado que fue mi tatarabuelo el que lo encontró. Y además, como el meteorito cayó en Nochebuena, todas las Nochebuenas a mi abuelo le encantaba de reunirnos allí a todos los nietos antes de darnos el aguinaldo, allí al lado de la chimenea, para contarnos la historia. Mi abuelo siempre contaba que su bisabuelo, que era mi tatarabuelo, fue a trabajar, que era segador de toda la vida, fue a trabajar al campo donde estaban trabajando, él y sus compañeros. Y allí a lo lejos vio un hoyo y fueron allí a ver, porque les sorprendió mucho encontrar aquel hoyo. De modo que cuando llegaron, pues se pusieron a escarbar, pero no encontraron nada. A sus compañeros se les olvidó, pero mi tatarabuelo, que era un hombre obstinado, volvió al lugar. Y entonces volvió, pero se fue preparado, esta vez se fue con la azada. Y entonces se puso a escarbar con la azada hasta que de golpe se encontró con un objeto algo duro, un objeto resistente que no sabía bien lo que era. Llamó a sus compañeros y volvieron al sitio. Entonces ahí entre todos escarbaron hasta que se encontraron con una piedra, según contaba, negruzca así cuadrada, que por lo que se ve era bastante pesado, muy pesada para el volumen que tenía. Debió de ser aquello. En este punto exacto del plano es donde cayó el meteorito de Molina. Bueno, como hemos señalado en el plano de esta zona, estamos ahora mismo en las afueras de Molina, en la pedanía de Campos de Jar, donde cayó el famoso meteorito de Molina. El meteorito de Molina de Segura constituye una de las caídas y de los eventos más impresionantes de toda la meteorítica española, por distintas razones. En primer lugar, porque es el meteorito de mayor dimensión de toda España, pesa más de 140 kilos. Este meteorito cayó en las tierras de un terrateniente de la zona llamado Rafael Martínez Fortún, que viendo la importancia del hallazgo, pues mandó realizar un informe donde se recogen los detalles de esta caída. Este ejemplar es un meteorito con características texturales, mineralógicas y geoquímicas muy parecidas al del meteorito de Molina de Segura. Hay razones científicas también que indican que se trata de un ejemplar extraordinario, puesto que es un meteorito de tipo condrítico, y las condritas son los meteoritos, entre los meteoritos más primitivos y por lo tanto los más interesantes desde el punto de vista de los orígenes de nuestro sistema solar y para comprender la génesis de la Tierra, de otros planetas y también el origen de la vida. Otro fenómeno extraño lleva ocurriendo en Molina de Segura desde hace poco más de una década. Un gran número de escritores con un alto talento literario ha surgido en este municipio. Autores que publican en editoriales nacionales y que han ganado premios de renombre como el Nadal, el Tigre Juan, el Qué Leer o el Herralde. No todos nacieron en Molina. Algunos de ellos se trasladaron allí más tarde. La vocación tardía, el éxito repentino de algunas de sus novelas o el conseguir por fin que su libro fuera publicado fueron las consecuencias de residir en esta particular ciudad. Hace ya unos 10 años que este gran conglomerado de autores se constituyó como organización. Decidieron llamarla la muy leal Orden del Gran Meteorito. El Ayuntamiento de Molina quiso homenajear estos talentos literarios inaugurando el 28 de marzo de 2011 un paseo de las letras en el Parque de la Compañía, a modo del hollywoodiense Paseo de la Fama. El paseo cuenta con 10 placas dedicadas a los escritores nacidos o residentes en Molina de Segura. El motivo gráfico de dichas placas no es una estrella, sino un meteorito, pues estos escritores relacionan la confluencia literaria con la caída de ese gigantesco meteoro sobre su municipio. Fue el mismo ayuntamiento quien decidió qué autores debían pertenecer a la orden y tener su correspondiente placa en el paseo. Salvador García Aguilar, Elías Meana,
Lola López Mondéjar, Paco López Mengual, Pablo de Aguilar, Rubén Castillo, Jerónimo Tristante, Marta Zafrilla, Lorena Moreno y yo mismo, Manuel Moyano. Todos nosotros estamos afectados por la radioescribida, esa especie de fenómeno cósmico que nos ha dado a todos un talento literario por encima de la media. Un día nos reunimos todos los escritores de Molina que habíamos asistido a un acto aquí en la biblioteca Salvador García Aguilar, y siempre después de estos actos nos tomamos una cerveza en algún sitio, y ese día precisamente fue en este mismo bar antes de que lo reformaran, y entre cerveza y cerveza dijimos que qué pasaba en Molina, que había tanto escritor. Pues creo que fue Marta Zafrilla la que dijo: esto es fácil, esto porque aquí que hay un meteorito, pues vienen de otros sitios, y siempre tenemos esa ilusión, que aunque tengamos muchos años, que hay algo que no conozcamos. Dice, bueno, esto viene de fuera de la Tierra, de nuestro planeta, pues traerá algo. Bien, pues ¿qué traía? Pues una buena dosis de radioescribidad. La radioescribidad es una sustancia que a quien la inhala, no sabemos si es inhalar, si es irradiar o qué, a quien la inhala le dota con el don de la literatura. Y insisto, no solamente escritores, porque muchas veces decimos que en España es más fácil escribir que leer, también lectores. Eso se ve en la demanda que hay en la biblioteca, en la dedicación y en todo lo que eso trae consigo. El meteorito se lo llevaron a Madrid y está expuesto en el Museo de Ciencias Naturales de la capital. Y de hecho lleva ahí más de un siglo. Y antes ha seguido teniendo incidencia incluso allí, porque aproximadamente a 100 metros de la vitrina donde está el meteorito está el kiosco donde se reunía la generación del 27. Hablo de gente como Alberti o Lorca, e incluso con otros ocupantes de la residencia de estudiantes como era Buñuel y Dalí, ¿no? Con lo cual, probablemente una vez trasladado a Madrid siguió haciendo allí sus efectos, hasta el punto, creen algunos, de haber afectado a la historia de la literatura española en el siglo XX. Bueno, se sabe que los campesinos que encontraron el meteorito consiguieron arrancarle 4 fragmentos a base de pico, fragmentos que están diseminados por todo el mundo. El primero de ellos se encuentra en el Museo Field de Chicago, a orillas del lago Michigan, y da la casualidad que Hemingway no escribió ninguna novela hasta que no se instaló, él era de Illinois, hasta que no se instaló en la ciudad de Chicago, precisamente en una casa con vistas al lago, ¿no? Casualidad. El segundo fragmento se encuentra en el Museo de Ciencia Natural de Londres, y también es otra casualidad que ese fragmento fuera allí, porque justamente al lado de ese museo está la casa donde vivió y donde escribió Charles Dickens, mucho antes de que estuviera. Pero también se sabe que, por ejemplo, George Orwell, que es uno de mis escritores favoritos, tras participar en la Guerra Civil Española, se instaló en ese mismo distrito donde se encuentra el meteorito de Molina, y fue donde escribió sus mejores obras, ¿no? Rebelión en la granja, Homenaje a Cataluña. Y los otros 2 fragmentos del meteorito los encontramos en la Ciudad del Vaticano. Allí se conserva la mayor colección de meteoritos del mundo, y bueno, no sé si será casualidad, pero desde que está ese meteorito, esos 2 trozos de meteorito allí, todos los papas, desde Pío XI hasta el actual, hasta Francisco I, se han hinchado a escribir encíclicas, a escribir libros. Casualidad. Incluso hay escritores notables que vienen a Molina de Segura, como Rosa Montero, Maruja Torres, Almudena Grandes, Juan Eslava Galán,
a los que se les nombra asteroides honorarios y se convierten en embajadores de la Orden allá por donde vayan. Pues la verdad es que en Molina me pasó una cosa rarísima, porque es que yo llevaba un tiempo bloqueada, primero, debo decir, que se pasa fatal y no podía tener una novela parada y no podía hacer nada. Y llegué allí y yo no sabía nada del meteorito cuando llegué, ¿no? Entonces llegué allí y empecé a sentir una cosa como rara. Primero era un poco hasta desagradable, como un nerviosismo, ¿no? Pero luego, a medida que pasaban las horas, pues esa especie como de tensión se iba como concentrando, se iba concentrando y de repente casi era como un chute, ¿no? Como que la cabeza te hacía ¡bum! Y empezaron a movérseme en la cabeza ideas que llevaba un montón de tiempo parado, porque el bloqueo es que se te para la cabeza y no piensas, ¿no? Entonces empezó otra vez a moverse ahí las ideas, las imágenes. Bueno, salí del bloqueo que tenía y bueno, dejé la novela aquella, pero se me ocurrió otra, que en realidad se me ocurrió en Molina, que fue la siguiente novela mía y además de una manera con muchísima más fuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, soy la prueba empírica de que la teoría del meteorito es cierta, porque yo soy de Albacete y no me vine a vivir a Molina hasta el año 2000 y yo nunca había escrito nada, puede que ni siquiera una carta. Muy poco después me entró una necesidad por escribir y por contar historias y me puse a contar la primera historia y detrás de esa vino otra y otra más y ya muchas. Bueno, la verdad es que no sé muy bien sin contarlo, porque tiene su parte de ridículo, ¿no? Yo llegué a Molina a vivir en el año finales del 91 y hasta entonces la literatura para mí no había pasado casi de una ficción. Escribía textos juveniles, ligeros, y en el año 92, estando en mi piso, en Molina, con la ventana abierta, recibí repentinamente una inspiración súbita, ¿no? Casi hablaría de posesión. Y me puse a escribir como de forma frenética un relato de unos 7, 8 folios, que luego sería el relato del impostor de mi primer libro, El amigo de Kafka. Y ese relato fue como un punto de inflexión en mi, llamémosla, carrera literaria. Y a partir de ahí cogí un poco el hábito de escribir con las ventanas abiertas, porque había sacado la conclusión de que eso me había traído suerte, ¿no? Y con el tiempo, sin embargo, descubrí que no era ese el motivo. Yo no sé lo que me ocurrió aquel día, porque hace ya bastante tiempo, pero me sentí raro, ¿no? Yo nunca había escrito. Estaba aquí en mi negocio, con mis botones, mi cinta de satén, y ese día me sorprendí a mí mismo delante del ordenador intentando narrar una historia. Me puse y cuando llevaba como folio y medio lo dejé, estaba allí en el despacho de mi casa, me fui al salón donde mi mujer estaba echada en el sofá viendo la televisión y me apoyé en la puerta y le dije: nena, he empezado a escribir una novela. Y ella me miró primero así raro, como diciendo este se ha vuelto loco, y después le dio por reírse y bueno, tuvo un rato dando carcajadas. Pero bueno, se tuvo que callar con el tiempo porque precisamente el texto que empecé ese día, sus derechos fueron adquiridos por una importante editorial para publicarlo e incluso fue traducido a otras lenguas. Yo en principio achaqué aquel impulso, aquella pasión repentina por la literatura a la crisis de los 40. A un amigo mío, por ejemplo, le dio por comprarse un descapotable y a mí pues, me dio por sentarme delante de un ordenador a contar historias. Pero ahora sé que no. Es imposible que eso sea así, naturalmente imposible. Yo lo he notado esa sensación. Que si todo esto es mágico. Bueno, yo creo que nos empeñamos en buscar magia más allá de la realidad, cuando la realidad es mágica en sí misma.